Lunes 16 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que con mucha alegría iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia, la gracia, la luz del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto, mis queridos hermanos, la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Números, en el capítulo 24, versos del 2 al 7 y del 15 al 17. En aquellos días Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 24. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a las humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 21, versos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, estamos caminando hacia la Navidad y la palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra brújula en medio de este camino espiritual que estamos realizando como iglesia en este tiempo del Adviento.
El Adviento es el tiempo de espera para encontrarnos con el Señor, sabiendo que el Señor viene a nosotros, es más, está en medio de nosotros. Pero los hombres, los seres humanos, tan afanados con tantas cosas, se les olvida que Cristo está en medio. Por eso es necesario, y como iglesia, la sabiduría de la iglesia viene y nos ayuda de una manera pedagógica para que nuevamente celebremos el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la liturgia se actualiza el misterio de Dios y por eso la gracia que vamos a recibir el 24 a la medianoche o el 25 en la madrugada es que Cristo el Señor se hace presente en medio de nosotros. Hermanos, dice la primera lectura del día de hoy que Balaam, hijo de Beor, iba caminando y divisó a lo lejos los campamentos de Israel. Estaban distribuidos por tribus. Balaam había sido enviado por el rey contrario para maldecir al pueblo. Balaam era un hombre que Dios le hablaba, era profeta, y entonces sube a lo alto de la montaña para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, el Espíritu de Dios se apodera de él y de su boca salen sentencias maravillosas y salen profecías que nadie llegó a pensar o a imaginar. Qué maravilloso es Dios que trastorna los planes de los malvados y lo que era maldición lo traduce en una bendición, y la más grande de todas las bendiciones. La primer visión que tuvo entonces Balaam, el primer oráculo que pronuncia sobre el pueblo de Israel, es diciendo: qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. Esto es maravilloso, hermanos, porque está viendo que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido por el Señor. Bendiciones de las cuales nosotros somos herederos. Sobre nosotros recaen todas estas bendiciones, y por eso dice aquí Balaam: su rey es más alto que Agag y descuella su reinado. El reinado de Dios lo vio Balaam como un reinado grande, más que los reyes de la tierra de ese momento. Pero lo central en esta primera lectura lo encontramos en el segundo oráculo que entonó Balaam, hijo de Beor, cuando dice: lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Estamos hablando de cientos de años antes de la llegada de Jesucristo, y dice: avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Balaam alcanzó a ver en el éxtasis, en la visión divina, y lo profetizó cómo avanzaba la estrella de Jacob. La estrella de Jacob fue aquella que guió a los reyes magos hasta la cuna, hasta el lugar donde estaba el Salvador. Hermanos, a nosotros se nos dan señales y tenemos que aprender a leerlas. Balaam, con mucha distancia, años de distancia, divisa la estrella que va a guiar luego a aquellos reyes magos. Y también dice: y surge un cetro de Israel. Es decir, van a ser un rey, un heredero. Y todo el pueblo de Israel caminó de acuerdo a esa promesa. Por eso, cuando consultaron a aquellos que eran expertos en la escritura sobre cuál iba a ser el signo, de qué manera se iba a dar, entonces se dieron cuenta que era la estrella la que iba a guiar hasta el lugar donde se encontraba el Mesías, el Salvador. Hoy, hermanos, se nos presenta a nosotros la palabra como ese faro que va iluminando y nos muestra el camino a seguir. Hay muchas personas que se convierten para nosotros en estrellas, que nos van guiando en nuestro camino espiritual para llegar donde está el Señor. Fíjense que la estrella no es lo más importante, pero la estrella guía, conduce a aquel que es lo más importante. El Evangelio del día de hoy viene a hablar de cómo Jesús, que estaba enseñando, se le acercaron unos sumos sacerdotes y unos ancianos para ponerlo a prueba, diciéndole: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús, que conocía muy bien sus corazones y las intenciones que allí residían, les devuelve la pregunta:
y les dice que les va a preguntar lo siguiente, que con respecto del bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y los puso en una jugada de jaque, ya que ellos no supieron cómo responder a esa pregunta. Se veían en una situación capciosa. Sin embargo, nosotros sí que conocemos la respuesta ante esa pregunta. El bautismo de Juan venía del cielo de parte de Dios. Juan el Bautista va preparando el camino, el sendero para que Cristo pueda venir. Y Juan el Bautista a lo que nos invita, a lo que nos llama con ese bautismo, es a la conversión, a la transformación, a ir abajándonos poco a poco, como él mismo lo afirma y lo dice la Escritura. Es conveniente que él crezca y que yo disminuya. Hermanos, Juan el Bautista viene de parte de Dios. Juan el Bautista se hace presente en toda persona, acontecimiento o suceso que quiere acercarnos a Dios. Juan el Bautista se convierte en esa estrella que va guiando hacia la luz verdadera, hacia el sol que nace de lo alto, que se llama Jesús de Nazaret. Qué bueno que nos dejemos guiar por la palabra, que es ese faro, por todos aquellos que nos van instruyendo en este camino, y revisémonos interiormente. Démosle autoridad a la palabra. Reconozcamos que Juan el Bautista viene a allanar el camino de Dios y viene como enviado por Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.